Maestro Abel, Sí, buenas tardes. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Antes de comenzar, me gustaría confirmar si mi audio y mi video se ven bien. Por favor, si alguien me pudiera decir. Sí, se escucha perfecto, maestro. Excelente. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al maestro Abel por la invitación a esta plataforma, ¿verdad? Donde podemos compartir pues el conocimiento que pues vamos adquiriendo durante nuestra trayectoria como enfermeros y enfermeras. Hoy tengo el enorme gusto de presentar un tema que considero yo importante e interesante, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Muy bien. Por favor, maestro, a ver si me podría decir si se logra ver mi diapositiva. Sí, maestro, se ve perfecto. Adelante. Gracias. Muy bien, pues como les decía, tengo el enorme gusto de presentar este tema que es muy importante para cada uno de nosotros como enfermeros y enfermeras, el cual se titula Importancia de la titulación en enfermería a través de la elaboración de tesis profesional. Me gustaría que durante la ponencia, los que nos están acompañando, pues me apoyen con sus participaciones, con sus comentarios, preguntas, respuestas, ¿verdad? Así también, si existe alguna duda durante la presentación, con toda confianza pueden intervenir y con gusto las respondemos. De tal manera que pues hagamos esta hora pues un poco dinámica, ¿verdad? Para que no sea tan aburrida. Muy bien. Para comenzar puse aquí, primero que nada, ¿verdad? Algunas definiciones de lo que es una tesis, ¿sí? Quiero leer una de ellas, una propuesta por Hernández, que dice que la tesis es una proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se mantiene y se intenta demostrar con un método de investigación. Por su parte, Toledo dice que la tesis es un trabajo escrito de investigación, especialmente el que se exige para obtener un grado y le permite iniciar al estudiante en el campo de la investigación científica. Muy bien. Si nosotros nos ponemos a analizar y a reflexionar acerca de la definición de lo que es una tesis, podemos notar que esta tiene que ver principalmente y particularmente con un proyecto de investigación, sobre todo de carácter científico. En eso coinciden cada una de las definiciones que se han dado, ¿verdad? Que es un proyecto de investigación. Muy bien. En enfermería sabemos que el hecho de realizar investigación en el área o en la ciencia de enfermería tiene diversos beneficios, ¿verdad? Y esta alcanza una gran importancia dentro de nuestra área como enfermería. Uno de estos beneficios que nos da la investigación, pues en términos generales, es la toma de buenas decisiones, ¿verdad? Nosotros, dependiendo en el campo en el que nos encontremos laborando, ya sea el asistencial, el administrativo, el docente, ¿verdad? Nosotros estamos tomando decisiones constantemente en beneficio de nuestros pacientes, y esas decisiones no las podemos tomar de manera aleatoria o de manera abrupta. Tiene que ser en base a fundamentos, ¿verdad? Que garanticen la seguridad de nuestro paciente, que garanticen también una buena calidad de cuidado. Y esos fundamentos, pues, precisamente nacen a partir de investigaciones científicas,
¿sí? El hecho de que nosotros como enfermeros y enfermeras realicemos trabajos de investigación, ¿verdad? Pues a la hora de culminarlos, obtenemos resultados, ¿verdad? Ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo, que se van sumando al cuerpo de conocimientos de nuestra profesión, ¿sí? Que posteriormente son utilizados para la toma de decisiones. Y eso hace, ¿verdad? Como resultado que nuestra profesión tenga independencia, ¿verdad? Que tenga una identidad propia, ¿sí? Es decir, que nosotros utilizamos nuestro propio conocimiento y no estamos dependiendo de otras ciencias como las ciencias médicas, por ejemplo, las ciencias de la psicología, entre otras, sino que estamos utilizando nuestro propio conocimiento. Eso es lo que nos hace una profesión, ¿sí? Muy bien, para continuar, pues tenemos que retroceder un poquito a la historia y es necesario hablar sobre nuestra honorable enfermera, Florence Nightingale. Vamos a remontarnos a 1854 en Europa, cuando se lleva a cabo la guerra de Crimea. ¿Sí? Según la historia, nos dice que esta mujer, Florence Nightingale, eh, fue una mujer muy preparada, ¿verdad? Ella, según están los escritos históricos, se preparó en las ciencias de las matemáticas, de la filosofía, de la historia, en idiomas y por supuesto también en enfermería. Entonces, de alguna manera, esto nos va indicando el perfil que debe tener el enfermero y la enfermera moderna o actual, ¿verdad? Es decir, no solamente tenemos que prepararnos en nuestra área como enfermeros y enfermeras, sino que también debemos conocer otras áreas de las ciencias, así como lo hizo Florence Nightingale. Para su época era muy raro que una mujer tuviera tanta preparación como ella. Y bueno, sabemos, de acuerdo a los escritos históricos, que ella participó en la guerra de Crimea y ella hizo muchos aportes a la enfermería antes, durante y después de la guerra de Crimea. Sin embargo, aquí fue donde hubo un parteaguas, ¿verdad? Aquí Florence Nightingale realizó grandes aportaciones que hasta ahora tienen repercusión en nuestra profesión como ciencia y disciplina, ¿sí? Ella en la guerra de Crimea aplicó principios de salud pública, ¿sí? Como lo fue la higiene, el aislamiento, la ventilación, la alimentación adecuada y el confort a aquellos soldados que caían en batalla, ¿verdad? Y que eran atendidos por ella y por su grupo de enfermeras. Muy bien, hasta este punto todo es normal como lo era antes, ¿verdad? Hasta este punto la enfermería era una enfermería empírica, ¿sí? Pero lo que viene después es lo que marca la historia de la enfermería con Florence Nightingale. Ella no solo aplicó los principios de salud pública, como ya los mencionamos, la higiene, el aislamiento, la ventilación, sino que también midió los resultados a través de métodos estadísticos, ¿sí? Es decir, ella aplicó el método científico para comprobar que sus formas de cuidado eran adecuados, ¿verdad? Y fundamentados. De esta manera, ella logró disminuir la mortalidad de los soldados de un 80% que morían a solo un 4%. ¿Sí? Ahora bien, este punto es muy importante porque el hecho de que Florence Nightingale haya aplicado el método científico, haya fundamentado sus métodos de cuidado a través de la metodología científica, cambia y se transforma a la enfermería de ser un oficio, ¿verdad?, empírico a ser una profesión y una ciencia. Ahí es donde nace la ciencia de enfermería. Posteriormente se aplicaron esos métodos en los diferentes hospitales y escuelas de enfermería. Y como les mencionaba, de esta manera
es como nace la enfermería como disciplina y profesión. Inicia la enfermería científica y también nace algo que ahora es muy comúnmente escuchado, lo que es la enfermería basada en la evidencia. Como ya les había mencionado, todas nuestras actividades que realizamos en nuestros roles profesionales lo hacemos en base a fundamentos científicos, en base a investigaciones científicas. Nada lo dejamos al azar, todo ya está medido de manera muy precisa y por eso llevamos a cabo nuestras actividades. Entonces es aquí donde nace nuestra profesión como una ciencia. Posteriormente, esto inspira a diversas autoras y autores como Johnson, King, Levine, Newman, Oren, Rogers, Roy, Parse, Orlando, Peplau, Watson, entre muchas otras, ¿verdad? A construir o crear sus teorías, sus modelos conceptuales en enfermería, que ahora son tan importantes, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Muy bien, regresando a lo que ya había mencionado anteriormente, nosotros como enfermeros cumplimos diversos roles en nuestro ámbito laboral. Estos roles están divididos en 4 principales, lo que es el área asistencial, la administración, la docencia y, por supuesto, la investigación. Pero es importante también saber y analizar cuál es la importancia de la investigación, no por sí sola, sino sobre los demás roles que tenemos como enfermeros y enfermeras. ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación sobre los demás roles? Para esto, coloqué aquí algunas preguntas que nos van a dar una idea de qué tan importante es la investigación para la ciencia y la profesión de enfermería. En cuanto al ámbito asistencial, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cada qué tiempo debe cambiarse el catéter periférico corto? Si por favor alguien me pudiera ayudar a responder esta pregunta, se lo agradecería mucho. Según la norma, cada 72 horas, pero nosotros lo cambiamos cada 4 días. Exactamente. Cada 72 horas debemos cambiar el catéter periférico corto, o si hay un signo de contaminación o de inflamación, debemos cambiarlo inmediatamente, o cuando se termine la terapia, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surge ese dato? ¿De dónde la norma toma ese dato? Pues precisamente de investigaciones científicas que se realizaron previamente, ¿verdad? Para medir el tiempo en el que debe cambiarse el catéter periférico corto, ¿sí? Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son los beneficios del apoyo familiar en el control glucémico del adulto con diabetes tipo 2? Bueno, a priori, podríamos pensar que el apoyo familiar, pues, es bueno, ¿verdad? Para el control glucémico del adulto con diabetes, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo comprobamos que realmente el apoyo familiar ayuda a que se mantenga un buen control glucémico en el adulto? Mientras no se realice una investigación científica, eso solo va a quedar en nuestra mente, ¿verdad? Como una idea. Sin embargo, cuando se llevan a cabo estudios, entonces podemos estar seguros de que realmente el apoyo familiar tiene una correlación positiva ante el control glucémico. Y entonces, como enfermeros y enfermeras, tomaríamos decisiones encaminadas a fortalecer el apoyo familiar, ¿verdad?, en el adulto con diabetes tipo 2. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son los beneficios del contacto piel a piel en la adaptación del recién nacido? Bueno, no sé si alguien me pudiera ayudar a responder esta pregunta. Bueno, sabemos perfectamente que el contacto piel a piel con el recién nacido, pues ayuda, ¿verdad?, a la regulación de su respiración, de su temperatura, del ritmo cardíaco, entre muchos otros beneficios.
¿verdad? Entonces, el punto aquí es de dónde surgen esos datos que nosotros como enfermeros obtenemos, ¿verdad? En nuestra preparación académica y profesional. Pues precisamente de investigaciones científicas. Por ahí si alguien me hace el favor, ¿verdad? De quien quiera participar, de, de ponerme un ejemplo o poner otro ejemplo de alguna situación, ¿verdad? En el que necesitamos datos que provengan de una investigación científica, ¿sí? Ya sea una situación clínica, ¿verdad? De cualquier tipo. Alguna situación clínica donde nosotros nos basemos en algún dato para tomar una decisión. Bueno, no sé si esté bien, sino que el contacto que mencionó de piel a piel del recién nacido con la madre, pues igual, pues dice que es un buen desarrollo neurológico para el recién nacido, así como el apego y la estimulación, de la leche materna. Exactamente, exactamente, sí, la estimulación de la leche materna, la leche materna, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses también. Son situaciones clínicas, ¿verdad? Que se presentan en el día a día de nuestra labor como enfermeros. Y prácticamente todo lo que hacemos en el hospital, ¿verdad? O fuera del hospital, de forma asistencial al paciente, lo hacemos en base, ¿verdad? A fundamentos científicos, ¿sí? En el caso de la administración, aquí coloqué algunas preguntas también para ir analizando, ¿verdad? Cuál es la función, ¿verdad? O cuál es la importancia que tiene la investigación sobre los demás roles de enfermería. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del estrés del personal de enfermería en la calidad del cuidado durante la pandemia con COVID-19? ¿No? Sabemos que durante esta pandemia los niveles de estrés en el personal de enfermería incrementaron considerablemente, ¿verdad? Entonces surge la pregunta de qué tanto afecta ese nivel de estrés en la calidad del cuidado, ¿no? En los pacientes. Bueno, pues a priori podríamos pensar que afectaría, ¿verdad? Afectaría a la calidad del cuidado, ¿sí? Pero bueno, eso únicamente se puede saber a través de estudios científicos, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a suponer que el estrés, el alto nivel de estrés durante la pandemia no afectó o no afecta en la calidad del cuidado. ¿Cuáles serían las decisiones que ustedes tomarían en base a ese dato? ¿Alguien que quisiera responder? Suponiendo que el estrés no afecta a la calidad del cuidado, ¿cuáles serían las decisiones que pudieran tomar en base a ese dato? Pues no me lo imagino porque sí afectó bastante. Muy bien. Efectivamente, sí, sí afecta la calidad del cuidado. Sin embargo, suponiendo que por por investigaciones que se hayan realizado, ¿verdad? Esto es a manera de ejemplo, no, el estrés no afecte la calidad de la atención. Bueno, pues sabemos que el estrés, a pesar de que no afecte, que tal vez no afecte en la calidad de la atención, sí afecta a otras áreas, ¿verdad? En el personal o en las personas en general. Por ejemplo, en el ámbito psicológico, en el ámbito físico de la persona, ¿verdad? Entonces, podríamos tomar diversas decisiones. Una de ellas sería realizar investigaciones encaminadas a ver cuáles son los efectos que tiene el estrés pues en esos ámbitos psicológicos y físicos del personal de enfermería y tal vez descartar la parte de calidad en el cuidado. Por otro lado,
podríamos, en base a que sabemos que sí afecta el estrés en el ámbito psicológico, físico de nuestro personal, pues realizar acciones, ¿verdad? O tipo de intervenciones a disminuir, ¿verdad? Los efectos que tiene este estrés en nuestro personal de enfermería. Pero bueno, todo eso lo vamos a saber en base primero que nada a los resultados de las investigaciones que se realicen, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿cuántos pacientes? Sí, dígame. Ahorita que menciona, así como usted acaba de decir, suponiendo que no nos hubiera afectado, sí se vieron otras circunstancias, porque como no había comunicación del paciente COVID hacia sus familiares porque no los dejaban pasar, sí era estresante el paciente que sí quería a fuerza ver a su familiar, que supiera que estaba él, su familiar afuera, ¿no? Entonces nosotros optamos por llevar y traer recaditos. El paciente escribía a su familiar y nosotros se lo hacíamos llegar cuando hacíamos el enlace de turno. O de igual manera nos pegábamos leyendas en los trajes diciendo hola, ¿qué tal? Espero que estés bien, soy tu enfermero, fulano de tal, todo va a salir bien, porque no se podía hablar pues con el traje que uno tenía, con la careta ni los cubrebocas, no se podía hablar, no se oía bien lo que uno decía, entonces pues uno se pegaba a la leyenda, soy el enfermero o la enfermera tal, hola, Sí. ¿cómo estás? Y le ponemos así un dibujito como de una sonrisa y interactuábamos en la manera de que ellos escribían lo que querían y se lo hacíamos llegar a su familiar. Sí, era estresante esa parte. Sí, 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 me imagino. Y sí fue algo que muchos colegas pues compartían, ¿no? Eso que usted acaba de mencionar. Y todo eso que usted nos comparte, el cual agradezco mucho, pues son datos realmente muy importantes que podríamos de alguna manera compartirlo a través de algún tipo de trabajo, de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que tiene la comunicación del paciente con COVID-19 con sus familiares a través del personal de enfermería, ¿no? ¿Cuál es el efecto ante su situación de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos obtener esos datos? Bueno, pues haciendo un protocolo de investigación y en base a los resultados, eh, pues publicarlos para que demás de personal de enfermería pues se entere, ¿no? De aquellos métodos que se utilizaron, las formas, ¿verdad? Y el efecto que tiene sobre la salud de nuestro paciente. Es muy importante y como toda investigación, todo tema que se inicia, pues es a través de la observación, así como usted nos comenta, ¿verdad? Así es como surgen los nuevos temas de investigación. Y que, pues bueno, sería importante que tuviéramos esa sensibilidad, ¿no? A la hora de identificar un fenómeno, como en este caso del COVID-19 y la comunicación del paciente, que es relativamente nuevo, para poder construir, ¿verdad? Protocolos de investigación y posteriormente, pues, publicarlos y compartirlos con nuestros colegas. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿cuántos pacientes debe tener una enfermera en un turno de 8 horas para mantener la calidad de la atención en el servicio de medicina interna? Bueno, aquí el punto es que todas las decisiones, o la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos como enfermeros y enfermeras, lo tenemos que hacer en base a fundamentos. Fundamentos que en su mayoría se llevan a cabo a través de investigación científica. En el caso de la docencia, bueno, durante nuestra formación o nosotros como docentes, ¿verdad? Debemos utilizar información y proporcionarla siempre y cuando provengan de fuentes confiables, fuentes como artículos científicos, como libros, organizaciones internacionales, ¿verdad? O nacionales también, así como guías de práctica clínica y normas oficiales. Hace un momento hicimos una pregunta que tiene que ver con una norma oficial, ¿verdad? Y las normas oficiales, así como las guías de práctica clínica, toda la información que ellos recaban, pues es en base a investigaciones que se publicaron previamente. Muy bien, y retomando otra vez esos beneficios que la investigación en enfermería nos proporciona,
pues recordemos que el hecho de tomar decisiones basadas en la evidencia ayuda a garantizar la calidad en el cuidado de nuestro paciente, ¿sí? Asimismo, nos asegura una eficiencia y una eficacia a la hora de proporcionar estos cuidados. Así también nosotros garantizamos la seguridad de nuestro paciente, ya que no estamos tomando decisiones al azar, sino que estamos tomando decisiones que previamente fueron comprobadas, ¿verdad? Y sabemos cuáles van a ser los resultados de ese paciente si nosotros las aplicamos de manera adecuada, ¿sí? Con esto se puede disminuir la morbimortalidad de nuestro paciente y en consecuencia también se disminuye el gasto en salud. Un punto muy importante de los beneficios de la investigación es la satisfacción laboral. Yo estoy casi seguro que cada uno de nosotros como enfermeros y enfermeras nos sentimos muy bien cuando nuestro paciente se va de alta, cuando nos agradece nuestra atención, ¿verdad? Cuando nos dice que fue muy agradable mientras nosotros lo cuidamos y bueno, todo eso que al final nos hace sentir muy bien, ¿no? Eso es en cuanto a la satisfacción laboral a la hora de estar realizando nuestro cuidado con fundamentos. Asimismo, también ayuda al crecimiento de la profesión de enfermería y, como lo habíamos mencionado, esto le da autonomía a nuestra profesión, ya que no dependemos del conocimiento de otras ciencias. Muy bien, y con esto surge una pregunta que me gustaría que me ayudaran a compartir sus comentarios. ¿Qué pasaría, qué creen que pasaría si se dejara de realizar investigación en enfermería? Pues nos estancaríamos. Así es, nos estancaríamos como profesión. ¿Qué más creen que sucedería? Pues en la salud hay que innovar constantemente porque todo va cambiando, maestro. Efectivamente. Efectivamente, pues si se dejara de hacer investigación en enfermería, simplemente se acabaría la profesión, ¿verdad? Es algo un poquito, tal vez muy fuerte el decir eso, pero es la realidad, ya que como lo menciona, el ser humano, nosotros tratamos con seres humanos y el ser humano, conforme pasa el tiempo, también va cambiando. Entonces, lo que ahora conocemos como correcto, tal vez más adelante ya no sea lo correcto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sabremos? Pues obviamente manteniéndonos en una constante investigación, ¿sí? Si queremos mantener nuestra profesión independiente, si queremos mantener nuestra profesión una disciplina, ¿verdad? Que siga creciendo, debemos mantenernos siempre en investigación. Muy bien. Regresando a lo que es una tesis, sabemos que una tesis es un proyecto, pues no sencillo, no fácil, evidentemente. Es un trabajo complejo que requiere tiempo, requiere esfuerzo, ¿verdad? Y que al final de que nosotros concluimos con este trabajo, nosotros obtenemos ciertos datos, ¿verdad? Cierta información. Estos datos pueden ser de tipo cualitativos, puede ser de tipo cuantitativo o puede ser mixto también. Sin embargo, el hecho de concluir o de terminar una tesis profesional no podemos tomarlo como un proyecto terminado, ¿sí? Entre comillas, entre comillas. No puede considerarse un proyecto terminado, a pesar de que lo hayamos concluido, ¿verdad? Falta un paso muy importante que hay que dar después de culminar una tesis, para que ésta tome sentido totalmente. ¿Qué es lo que falta? ¿Alguien por ahí tendrá alguna idea de qué es lo que faltaría después de culminar con la tesis? Pues aplicarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, sí, eso es uno. ¿Qué más? Antes de llevarlo a la práctica,
Sí, debe realizar algo, ¿verdad? Ustedes ya tienen en su mano su tesis y sus datos y su información que obtuvieron. Si comprobaron su hipótesis o no comprobaron su hipótesis, si encontraron correlación significativa, no hay correlación, etcétera, etcétera. Ya tienen sus datos. Ahora, ¿qué falta? Antes de llevarlo a la práctica. Tal vez normarlo, porque uno ya tiene sustento. Sí, eso se da posteriormente cuando ya hay suficiente investigación. Las organizaciones de salud pues se encargan de crear normas, ¿no? Sin embargo, el paso que sigue después de terminar la tesis, pues es la difusión de la información que obtuvimos, ¿sí? El compartir esa información es sumamente importante, ¿sí? Para que no quede nada más en nosotros, porque, bueno, la tesis pues va a estar en nuestras manos y nosotros vamos a tener esa información, pero de forma muy personal. Pero necesitamos que no solamente nosotros conozcamos sobre lo que acabamos de descubrir, sino que necesitamos que la mayoría de nuestros colegas, ¿verdad?, se entere de lo que nosotros encontramos. Entonces, esa difusión la vamos a estar haciendo a través de diversos elementos, diversas formas, fuentes. Y una de esas fuentes de difusión, pues son los artículos científicos o el paper. Estos artículos científicos normalmente los vamos a estar publicando en lo que son las revistas científicas. Actualmente existen miles de revistas científicas en salud y de enfermería a las cuales nosotros podemos recurrir para publicar nuestros resultados, ¿sí? Nosotros elegimos la revista que tal vez hable sobre el tema que nosotros investigamos y entonces, pues, publicarlo a través de ella. Otra forma de darle difusión a esta información es a través de carteles, pósters, diapositivas, talleres y las plataformas en las que se pueden difundir este tipo de fuentes es a través de congresos, de conferencias, de seminarios, de asociaciones de enfermería, como esta que en la cual pues estamos ahorita en este momento compartiendo, ¿verdad?, información, que es muy importante, por cierto, ¿verdad? En cada uno de esos tipos de plataformas podemos nosotros difundir nuestro conocimiento. Y por otro lado tenemos también las bases de datos virtuales, ¿sí?, como por ejemplo los repositorios. Estos repositorios son bases de datos que están en Internet, que tienen algunas universidades donde publican las tesis profesionales de sus estudiantes, ¿sí? Nosotros nos metemos a Internet, buscamos alguna información y mucha de esa información puede estar en estos repositorios a través de las tesis publicadas por las diversas universidades. Muy bien. Entonces son las formas en la cual nosotros podemos dar ese paso para que nuestro trabajo de tesis pues cobre totalmente el sentido, tome ese sentido, ¿verdad?, de la razón de ser de la tesis, ¿sí? Que esté completo, que sintamos que nuestro trabajo está ahora sí completo. Muy bien. No quiero decir que no sea un buen proyecto, aunque no se haya publicado, ¿verdad? Por supuesto que la tesis también tiene otros objetivos, como lo es el adquirir un grado académico, ¿verdad? Y que también nos hace sentirnos satisfechos, ¿verdad? Sin embargo, para darle un uso todavía mayor, pues lo ideal sería difundir esa información, publicar esa información. Muy bien, entonces como les había mencionado, la elaboración de una tesis no es algo sencillo, es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificios, que requiere también recurso económico, recursos humanos, ¿verdad? Requiere de personal capacitado que nos oriente para realizar una investigación, entre muchas otras cosas. Sin embargo, pues no debemos tomar este tipo de trabajos como una obligación para obtener un grado, obtener un título, ¿verdad? Sino que también debemos considerarlo como una parte ética.
de acuerdo al Consejo Internacional de Enfermeras, en su elemento número 3, que trata de las enfermeras y la profesión, nos menciona que nosotros como enfermeros y enfermeras debemos implicarnos en la generación, difusión y aplicación de estudios de investigación orientados pues a mejorar los resultados de salud para las personas, familias y comunidades, ¿sí? Éticamente, entonces, debemos nosotros de involucrarnos en esta área de la investigación, ¿sí? Recordemos que durante nuestra preparación académica y profesional como enfermeros y enfermeras, estuvimos recurriendo a las diferentes fuentes de información como artículos científicos, libros, congresos, conferencias, etcétera, etcétera, que nuestros compañeros, ¿verdad? Previamente se esforzaron en realizar ese tipo de proyectos, ese tipo de investigaciones, para crear esos artículos científicos, se esforzaron para crear esos libros. Y entonces, de una forma, pues, un tanto moral, ¿verdad? Nosotros, pues, debemos sentirnos comprometidos a apoyar un poquito, ¿verdad? De lo que se nos dio en nuestra preparación académica y profesional, aportar un poquito, ¿no? De todo eso que adquirimos y que nos proporcionaron, ¿verdad? Pues, y esto se puede lograr a través, pues, de una tesis profesional, ¿no? Para colaborar con nuestro granito de arena en el conocimiento en el cuerpo de conocimiento de nuestra ciencia de enfermería, ¿sí? Para continuar, pues aquí coloqué unos datos relevantes sobre la investigación sobre la enfermería en México. Recordemos que en 1910 se profesionalizó la enfermería, lo cual pues se considera que es relativamente nueva la profesión de enfermería en México, ¿sí? Y para 1994, no mucho tiempo después, se empezaron a aplicar los exámenes de egreso de la licenciatura en enfermería, lo que conocemos ahorita como el EGEL de Ceneval, ¿ya? Y de alguna manera, pues esto tiende, ¿verdad?, a limitar la realización de, de la titulación por tesis, ¿no? Y pues de alguna manera pues también se detiene, ¿verdad? El hecho de que, o se frena un poco, ¿verdad? El hecho de que muchos de los que egresan de la licenciatura pues tuvieron la oportunidad de aportar a un conocimiento y pues que no se realizó, ¿no? El año pasado egresaron 13,464 estudiantes de la licenciatura en enfermería, de los cuales el 41% no pasó el examen. Sabemos que cuando no se pasa el examen existen otras formas de titulación y una de ellas es la elaboración de una tesis profesional, ¿verdad? Entonces, el otro 59%, que sí pasó, pues ya de alguna manera tal vez se perdió esa oportunidad de que pudieran realizar un proyecto de tesis y que pues de ahí surgiera información importante, ¿verdad?, para la ciencia de enfermería. De alguna manera, para mediar esta problemática, en las universidades, en los programas de estudio, se han incluido materias de investigación. Es decir, durante los semestres, ¿verdad?, de preparación, hay materias que piden al estudiante realizar algún proyecto de investigación. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en México solo el 18% de los enfermeros y enfermeras se dedican a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aunque en las materias de los modelos, en los programas de estudio, perdón, se incluye lo que es la investigación, el hecho de que el 18% de las enfermeras y enfermeras se dediquen a la investigación, de alguna manera, pues sí afecta, ¿verdad? Que a pesar de que haya la intención, ¿verdad?, tal vez no contemos con suficiente personal, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, o que
nos oriente, ¿verdad?, a realizar un buen proyecto de investigación, un buen proyecto de tesis, y que al final podamos nosotros publicar esos datos. Es decir, que nosotros debemos considerar también el hecho de formarnos, ¿verdad?, como Florence Nightingale, no únicamente terminar una licenciatura y ya, sino que también buscar la manera de prepararnos a través de un curso, ¿verdad?, algún diplomado, por ejemplo, algún posgrado que tenga que ver con investigación, pues para ayudar a incrementar, ¿verdad?, ese porcentaje de enfermeros y enfermeras que se dediquen a la investigación en México. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Ok. Bueno, ya como a manera de conclusión, puse aquí 3 puntos. El primer punto es que recordemos que la generación de conocimiento a través de la tesis es importante para el crecimiento de la profesión de enfermería. Con esto nosotros aportamos un granito de arena, ¿verdad?, de forma ética, ¿verdad? Damos un poco de todo lo que se nos dio a través de nuestra preparación académica y profesional. El siguiente punto es que a todos los enfermeros y enfermeras nos corresponde participar o realizar proyectos de investigación como un principio ético. Y por último, debemos considerar capacitarnos sobre metodología de investigación a través de cursos, diplomados, posgrados, entre otros. Muy bien. Por mi parte, sería todo. Agradezco mucho su atención. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario o alguna aportación que quisieran hacer, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, participantes? Creo que no, profesor. En ese caso sería todo de su parte. Así es todo de mi parte. Pues de nueva forma agradezco al maestro Abel por la invitación y me dio mucho gusto pues compartir este espacio con ustedes. Gracias a usted de igual manera y pues sería todo y damos por finalizado la sesión. Gracias.